Hola culés, ¿estáis preparados para que el cielo se os caiga encima? Porque la noticia que os traigo hoy es increíble. Un auténtico cataclismo que ha sacudido los pilares del fútbol mundial. Luis Díaz es del Barcelona. El fichaje del colombiano por el FC Barcelona para 2026 responde a una estrategia que el club venía planificando desde hace meses. Una operación maestra que la directiva ha urdido en las sombras tras seguirlo de cerca desde su etapa en el Liverpool, y que ahora se materializa como parte del plan de renovación ofensiva para reforzar la plantilla antes de la nueva era de patrocinios y expansión internacional del club. Esto no es un sueño, es una realidad que ha explotado como una supernova, y os lo juro por el escudo azulgrana. No os mováis ni un centímetro. Quedaos hasta el final de este vídeo porque al cierre os revelaré un secreto impresionante sobre esta noticia que os dejará helados. Un detalle oculto que podría alterar el curso de la historia del Barça y del fútbol entero. ¡Manteneos enganchados, culés! Antes de zambullirnos en esta vorágine de emociones y revelaciones que os mantendrán al borde del asiento, un momento para recordaros lo esencial. Si sois verdaderos aficionados del Barça, de esos que vibran con cada victoria y sufren con cada derrota, dejad vuestro me gusta ahora mismo para que esta bomba informativa se propague como un incendio forestal entre la afición. Y suscribíos al canal Visca Catalunya News, si no lo habéis hecho ya. Imaginaos estar siempre un paso por delante, recibiendo exclusivas como esta que os hacen sentir parte del club. Si queréis estar al tanto de todas las noticias del Barça, desde los rumores que hierven hasta las confirmaciones que estallan, tenéis que suscribíos, activar las notificaciones y compartir este vídeo con vuestros amigos, con esa peña que siempre debate sobre el futuro del equipo hasta altas horas de la noche. Vamos, pulsad ese botón y extended la pasión culé. Directo al epicentro de esta explosión que ha dejado al mundo del fútbol boquiabierto, sin anestesia ni preámbulos, porque lo que ha sucedido con Luis Díaz es un golpe de teatro que nadie vio venir, un fichaje que redefine eras y que posiciona al Barça como el titán indiscutible del panorama global. ¡Kabum! Luis Díaz, ese vendaval colombiano que ha electrificado los campos con su velocidad supersónica, su regate endiablado y su olfato goleador que huele el peligro desde kilómetros, ha firmado con el Barcelona para incorporarse en 2026, en una operación que es el culmen de una estrategia meticulosamente planificada por el club durante meses, rastreando cada paso del jugador desde sus días en el Liverpool y acelerada tras recibir el visto bueno del área deportiva para inyectar savia nueva en la ofensiva, todo alineado con la visión de una renovación que coincida con la explosión de nuevos patrocinios y la expansión internacional que catapultará al Barça a dimensiones inéditas. Esto no es un traspaso cualquiera, es el fichaje de la década, un asalto relámpago que deja a competidores en shock y que promete transformar el Camp Nou en un fortín inexpugnable. Un movimiento que grita ambición y que hace que el corazón culé lata con una fuerza desbocada. Pero frenemos un instante para construir el suspense que os mantendrá pegados a la pantalla, culés, porque los detalles de esta transferencia son un tapiz de genialidad financiera y deportiva que os dejarán sin aliento. Vamos a desgranarlo todo, capa por capa, como si estuviéramos desenterrando un tesoro perdido. El valor del traspaso, una cifra que roza los 100 millones de euros, pero no un pago lineal y aburrido. No, el Barça ha tejido una red compleja con 70 millones fijos distribuidos en 4 plazos estratégicos, 30 millones inmediatos para sellar el compromiso y desestabilizar a cualquier rival que acechara, 15 millones al cierre de esta temporada para mantener el flujo económico equilibrado, 15 más al inicio de la próxima y el resto al incorporarse Díaz en 2026 y variables que podrían inflar el total hasta los 130 millones si el colombiano cumple metas como anotar 20 goles en su primera campaña azulgrana, repartir 10 asistencias decisivas o ser clave en la conquista de un título europeo, convirtiendo cada acción suya en una inversión que genera dividendos eternos. El suspense se palpa en cómo estas variables están atadas a hitos colectivos, como 5 millones extras si el equipo alcanza las semis de Champions con Díaz como titular en el 75% de los partidos, incentivando no solo su brillo individual, sino su integración en el engranaje culé. Y el salario, culés, el salario es un contrato digno de un semidios del balón, base de 15 millones de euros netos por temporada, pero con un mecanismo de escalada que lo dispara a 18 millones si el Barça clasifica a octavos de Champions y hasta 20 en caso de alzar el trofeo, reflejando el estatus de Díaz como una estrella de primer orden. Añadid primas que son puro fuego, 1 millón por cada 10 goles anotados, 600.000 por cada 5 asistencias y bonificaciones colectivas como 3 millones si el club gana la Liga, 5 por la Champions y 2 por la Copa. Todo diseñado para que Díaz dé hasta la última gota de sudor por el escudo.
La duración del contrato, 5 años fijos a partir de 2026, con opción a 3 más si se cumplen objetivos como participar en al menos 4 finales continentales, asegurando un compromiso a largo plazo que blinda al jugador contra cantos de sirena. Hay cláusulas para un guión de intriga. Una de rescisión que arranca en 400 millones pero desciende a 250 si no juega el 70% de los minutos en una temporada, motivándolo a ser indispensable. Una antilesiones que reduce el sueldo en un 15% si está fuera más de 2 meses, pero con un seguro integral que protege al club. Y bonificaciones por imagen, donde Díaz, con su carisma latino y su trayectoria de superación desde las canchas colombianas hasta la élite europea, generaría un 12% de las ventas de merchandising personalizado, potencialmente sumando 6 millones anuales si se erige como el ídolo que el Camp Nou anhela devorar. Ahora, culés, agárrense a sus asientos porque nos sumergimos en los bastidores, esa zona prohibida donde se cuecen las verdaderas epopeyas del fútbol, y donde esta operación con Luis Díaz se revela como un thriller de espionaje, cargado de reuniones secretas y giros inesperados. Todo se remonta a 8 meses atrás, cuando en una suite blindada de un hotel en Londres, lejos de flashes y oídos curiosos, emisarios del Barça se reunieron por primera vez con el agente de Díaz bajo un protocolo de confidencialidad que rayaba en lo paranoico. Móviles confiscados, nombres en clave y un juramento de silencio que penalizaba cualquier filtración con millones en multas. Allí con informes detallados sobre el rendimiento de Díaz en el Liverpool, datos privilegiados obtenidos de scouts infiltrados que analizaban cada sprint, cada regate, cada decisión en el campo, se trazó el plan inicial. El Barça no solo ofrecía dinero, sino un rol central en una renovación ofensiva que lo posicionaría como el eje de ataques letales, alineado con la expansión internacional del club que incluye giras por América Latina para capitalizar su origen colombiano. Pero el camino no fue un paseo soleado, las presiones llegaron como un tsunami. Llamadas ocultas a medianoche desde Múnich, donde un club alemán intentaba seducir a Díaz con promesas de un salario galáctico y un proyecto bávaro de dominación europea, y correos encriptados desde París, donde un equipo francés presionaba con visiones de lujo y trofeos inmediatos. El agente de Díaz, un maestro del ajedrez negociador, filtraba información privilegiada al Barça sobre estas ofertas rivales, permitiendo que contrarrestaran con contraofertas que enfatizaban el legado histórico del club catalán. La tensión alcanzó su pico hace 4 meses, cuando una filtración casi dinamita todo. Un periodista inglés captó una conversación en un aeropuerto, susurrando el nombre de Díaz y el Barça. El pánico cundió. El club activó un plan de contingencia, soltando rumores falsos sobre intereses en otros extremos para despistar a la prensa y a los competidores, mientras en una finca apartada en las afueras de Bogotá se celebraba una cumbre decisiva. Díaz en persona, volando en un jet privado bajo identidad falsa, se sentó con negociadores azulgranas. Entre cafés colombianos y proyecciones de vídeos de partidos legendarios del Barça, se forjó el pacto preliminar. Pero las sombras no se disipaban. El Liverpool, oliéndose el movimiento, aumentó las presiones con amenazas de renovación forzada, alegando cláusulas ocultas en su contrato actual. Hubo momentos de drama puro culés, con noches en vela donde abogados del Barça diseccionaban cada coma del contrato de Díaz, descubriendo brechas legales que permitían una salida en 2026 sin guerras judiciales. Un ultimátum llegó como un rayo. 96 horas para cerrar o Díaz firmaba una extensión con su club actual bajo coacción económica. El suspense era asfixiante. Imaginad el tic-tac del reloj mientras faxes e emails volaban por canales seguros y un intento de hackeo a las comunicaciones casi expone el plan, salvado por un firewall de élite contratado en Silicon Valley. Pero el Barça, con astucia, incluyó en las negociaciones un paquete de incentivos personales para Díaz, como programas de desarrollo de jóvenes talentos en Colombia financiados por el club, sellando su lealtad emocional. Otros clubes no cejaban. Un equipo italiano entró en la puja con una oferta de 120 millones, pero Díaz, en una decisión que roza lo épico, la rechazó en una llamada oculta grabada por su agente, priorizando el sueño culé sobre el oro zóntil. Sigamos profundizando en esta odisea, porque Luis Díaz no es solo un fichaje, es el detonante de una revolución. Un jugador de 28 años con una trayectoria que incluye explosiones en la Premier League, pero con un potencial que en el Barça podría alcanzar cotas divinas, aportando esa mezcla de potencia sudamericana y técnica refinada que desequilibra cualquier defensa. Su integración en 2026 está pensada al milímetro, con planes de pretemporada personalizados que incluyen sesiones de adaptación cultural y táctica, pero el suspense persiste en cómo su llegada coincide con la nueva era de patrocinios, donde marcas globales apostarán por el Barça para expandirse en mercados emergentes, usando a Díaz como embajador. En los bastidores surgió un obstáculo dramático. Díaz exigía garantías de minutos absolutos, temiendo ser un suplente de lujo, y el Barça respondió con un esquema rotativo que lo posiciona como inamovible, pero con cláusulas de rendimiento que penalizan si no alcanza 15 goles por temporada. Las cifras ocultas añaden más intriga.
Además del traspaso base, hay un fondo secreto de 20 millones para cubrir cualquier litigio con su club actual y bonificaciones por objetivos globales, como 2 millones si Díaz es convocado al Balón de Oro en su primer año culé. Presiones de rivales continúan. Un equipo árabe filtró una mega oferta de 150 millones pero fue desechada en una reunión virtual encriptada donde Díaz confesó su anhelo por el estilo de juego del Barça. Detectives privados, al servicio del club, monitorearon sus entrenamientos en Liverpool, confirmando su forma física óptima, mientras rumores falsos de descontento se esparcían para bajar su valor de mercado. El clímax se vivió en una videoconferencia blindada hace un mes, donde Díaz, desde su casa en Colombia, firmó el preacuerdo, pero con la expansión internacional del Barça como telón de fondo, asegurando que su llegada impulse ventas en Latinoamérica. Culés, ¿sentís cómo la expectación os consume? Porque con Luis Díaz el Barça no solo refuerza la ofensiva, planta la bandera de una dominación que hará temblar a Europa entera. El impacto será sísmico, rivales replanteando tácticas, el Liverpool lamentando su pérdida y un mercado que se convulsiona ante este golpe maestro. En los bastidores, su familia presionó por estabilidad, pero el Barça contrarrestó con visión.